esta lectura de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, a esta lectura para irnos a dormir como si fuera un cuento de buenas noches que nos leían de pequeños. Mirad qué portada tan preciosa. Es un pavo real dibujado con estas alas de oro y esta cola de plumas dorada, infinita. Orgullo y Prejuicio es una de mis novelas favoritas. Es la historia de amor entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy. Y si hay un año en el que hay que leerla, es este, porque se cumplen 250 años del nacimiento de su autora, Jane Austen. La edición de este libro es Cranford Collection. Es una belleza absoluta. Y mirad el lomo de la portada, lo bonito que es, cómo sigue con esas plumas doradas del pavo real. Es una colección preciosa de clásicos de la literatura, esta de Cranford Collection. Yo tengo varios y me encantan todos. Vamos a comenzar la lectura de la novela más conocida de Jane Austen. Yo me la leí cuando era pequeña y me la he vuelto a leer este año, ya en esta edición. Aunque me la compré, mirad, en abril del 2020. Aquí a la izquierda tenéis una ilustración típica de la época de la regencia en la que está basada el libro, con esta mujer leyendo o escribiendo una carta. Mirad otra vez el pavo real tan bonito en la primera página. Vamos a comenzar con el capítulo 1, que tiene una de las frases más memorables de la literatura. Vamos allá. Espero que os relajéis con esta lectura y que dormáis plácidamente. Es una verdad reconocida universalmente que a todo hombre soltero que posee una gran fortuna le hace falta una esposa. Por poco que se conozcan los sentimientos o las opiniones de un hombre tal a su llegada a una comarca, esta verdad está también fijada en las mentes de las familias de los alrededores, que al hombre se le considera propiedad legítima de alguna de sus hijas. Mi querido señor Bennet, dijo cierto día a su esposa, ¿te has enterado de que la casa de Netherfield se ha arrendado por fin? El señor Bennet respondió que no. Pues lo está, repuso ella, ya que la señora Long acaba de estar allí y me lo ha contado todo. El señor Bennet no respondió. ¿No te interesa saber quién la ha arrendado?, exclamó su esposa con impaciencia. Tú quieres contármelo y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta invitación fue suficiente. Pues querido, has de saber que la señora Long dice que Netherfield lo ha ocupado un joven de gran fortuna procedente del norte de Inglaterra, que llegó el lunes en un carruaje de 4 caballos a ver la finca. Y le agradó tanto que cerró el trato con el señor Morris inmediatamente, que tomará posesión antes de San Miguel y que algunos criados suyos llegarán a la casa a finales de la semana entrante. ¿Cómo se llama? Bingley. Está casado, os
soltero. Oh, soltero querido, desde luego. Es hombre soltero, de gran fortuna, de 4 o 5 mil libras de renta al año. Qué cosa tan buena para nuestras niñas. ¿Por qué? ¿En qué les puede afectar? Querido señor Bennet, ¿cómo puedes ser tan aburrido? Has de saber que estoy pensando en que se case con una de ellas. Se ha establecido aquí con esa intención. Intención. ¡Qué disparate! ¿Cómo puedes hablar así? Pero es muy probable que pueda enamorarse de una de ellas y por eso debes visitarlo en cuanto llegue. No veo motivo para ello. Podéis ir las niñas y tú, o puedes mandarlas solas, lo que quizá fuera mejor todavía, pues en vista de que tú eres tan hermosa como cualquiera de ellas, podría suceder que al señor Bingley le agradases más que a ninguna otra del grupo. Me adulas, querido. Es cierto que sí tengo, en efecto, alguna belleza, pero no pretendo ser nada extraordinario a estas alturas. Cuando una mujer tiene 5 hijas crecidas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, no es frecuente que la mujer tenga mucha belleza en que pensar. Pero querido, desde luego que debes ir a ver al señor Bingley cuando llegue al vecindario. No puedo prometértelo, la verdad, pero piensa en tus hijas, piensa en qué partido sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir nada más que por ello, pues ya sabes que en general no visitan a los recién llegados. Debes ir, desde luego, pues sería imposible que lo visitásemos nosotras si no vas tú. Eres demasiado escrupulosa, sin duda. Me atrevo a decir que el señor Bingley se alegrará mucho de veros y le enviaré por ti unas líneas para asegurarle que consiento de buena gana en que se case con la niña que elija, aunque deberé recomendarle a mi pequeña Lizzie. No quiero que hagas tal cosa. Lizzie no es mejor que las demás en nada, y estoy segura de que no es ni la mitad de hermosa que Jane, ni tiene la mitad del buen humor de Lidia, a pesar de lo cual tú siempre la prefieres a ella. Ninguna tiene grandes prendas, respondió él. Todas son tan tontas e ignorantes como el resto de las niñas, pero Lizzie tiene un poco más de viveza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo es capaz usted de vilipendiar de esta manera a sus propias hijas? ¿Se complace usted en mortificarme? No tiene la menor compasión de mis pobres nervios. Me interpretas mal, querida. Albergo un gran respeto por tus nervios. Son viejos amigos míos. Llevo al menos 20 años oyéndote hablar de ellos con gran consideración. El señor Bennet era una combinación tan extraña de viveza, humor sarcástico, reserva y capricho, que 23 años de experiencia no habían bastado a su esposa para comprender su carácter. La mente de ella resultaba más fácil de calar. Era una mujer de entendimiento mediocre, pocos conocimientos y genio incierto. Cuando estaba descontenta, se creía nerviosa. La misión de su vida era casar a sus hijas. Su solaz eran las visitas y las novedades. Capítulo 2. El señor Bennet fue de los primeros que acudieron a ponerse a disposición del señor Bingley. Siempre había tenido la intención de visitarlo, aunque había asegurado a su esposa hasta el último momento que no iría, y ella no tuvo noticias de la visita hasta la noche después de
la siguiente. El señor Bennet observó que su hija segunda se ocupaba en coser una cinta al borde de un sombrero y le dirigió la palabra en estos términos: «Espero que al señor Bingley le guste Lizzie. No estamos en condiciones de saber qué es lo que le gusta al señor Bingley, ya que no hemos de visitarlo», dijo la madre de ésta con resentimiento. «Pero mamá», dijo Elizabeth, «olvidas que lo veremos en los saraos y que la señora Long prometió presentárnoslo». «Yo no creo que la señora Long vaya a hacer tal cosa. Tiene dos sobrinas propias. Es una mujer egoísta y no tengo ningún concepto de ella». «Yo tampoco», dijo el señor Bennet, «y me alegro de descubrir que no te fías de sus servicios». La señora Bennet no se dignó dar respuesta alguna. Antes bien, incapaz de contenerse, se puso a regañar a una de sus hijas. «Deja de toser de esa manera, Kitty, por Dios. Ten un poco de compasión de mis nervios. Me los estás haciendo pedazos». «Kitty no tiene discreción con sus toses», dijo el padre de ésta. «Tose a destiempo». «No toso por diversión», replicó Kitty irritada. «¿Cuándo será tu próximo baile, Lizzie?» «De mañana a 15 días». «Así es», exclamó su madre, «y la señora Long no volverá hasta el día antes, de manera que le resultará imposible presentárnoslo, pues ella misma no estará presentada a él». «Entonces, querida, ganarás a tu amiga por la mano y tú le presentarás al señor Bingley a ella». «Imposible, señor Bennet, imposible, si yo misma no lo conozco. ¿Cómo eres capaz de burlarte de mí de esa manera?» «Celebro tu circunspección. En efecto, 15 días es poco tiempo para conocer a alguien. En 15 días no se llega a conocer a fondo a un hombre, pero si no nos aventuramos nosotros, alguien lo hará, y al fin y al cabo, la señora Long y sus hijas deberán tener su oportunidad, y por lo tanto, y dado que ella lo considerará un acto de caridad, yo mismo me haré cargo de esa diligencia si tú la rechazas». Las niñas miraron a su padre. La señora Bennet no dijo más que tonterías, tonterías. «¿Qué puede querer decir esta expresión tan enfática?», exclamó él. «¿Te parecen tonterías las fórmulas de presentación y la importancia que se les atribuye? En eso no puedo estar de acuerdo contigo del todo. ¿Qué dices tú, Mary? Ya sé que eres una señorita muy reflexiva y que lees grandes libros y los extractas». Mary quiso decir algo sensato, pero no supo. Mientras Mary ordena sus ideas, volvamos al señor Bingley, siguió diciendo el señor Bennet. «Estoy harta del señor Bingley», exclamó su esposa. «Esto sí que lo lamento. Pero ¿por qué no me lo habías dicho? Si lo hubiera sabido esta mañana, no lo habría visitado desde luego. Es una verdadera lástima, pero como ya ha hecho la visita, es demasiado tarde para rehuirlo». El asombro de las damas fue tan grande como él deseaba. Puede que el de la señora Bennet superara el de las demás, aunque cuando hubo pasado el primer tumulto de alegría, ésta empezó a anunciar que era lo que ella había esperado desde el primer momento. «Qué buen gesto de tu parte, querido señor Bennet, pero ya sabía yo que acabaría por persuadirte. Estaba convencida de que querías demasiado a tus niñas como para descuidar un conocimiento como este. Vaya, cuánto me alegro. Y también ha sido buena broma haber ido esta mañana sin decirnos palabra hasta ahora».
el señor Bennet, y dicho esto, salió de la sala, fatigado de los arrebatos de su esposa. «¡Qué padre tan excelente tenéis, niñas!», exclamó ésta cuando se cerró la puerta. «No sé cómo podréis pagarle su bondad, ni yo tampoco, por otra parte. A nuestra edad no es tan agradable andar conociendo a gente nueva todos los días, os lo puedo asegurar, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea por vosotras. Lidia, amor mío, aunque es verdad que eres la más pequeña, estoy segura de que el señor Bingley querrá bailar contigo en el próximo baile». «Oh», dijo Lidia animosa, «no tengo miedo, pues aunque es verdad que soy la más joven, soy la más alta». El resto de la velada se pasó en conjeturas sobre cuándo devolvería la visita del señor Bennet y debatiendo cuándo debían invitarlo a comer. Capítulo 3. No obstante, todas las preguntas que pudo hacer la señora Bennet con la ayuda de sus 5 hijas no bastaron para arrancar a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Lo atacaron de diversos modos, con preguntas a cara descubierta, suposiciones ingeniosas y presunciones distantes, pero él esquivó la destreza de todas, y ellas, por fin, se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina, Lady Lucas. El informe de esta fue altamente favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era bastante joven, maravillosamente apuesto, agradabilísimo, y para rematarlo todo, pensaba acudir al próximo sarao con un grupo numeroso. Nada podía ser más delicioso. Ser aficionado al baile equivalía a avanzar un buen paso hacia el enamorarse, y se avivaron mucho las esperanzas de ganar el corazón del señor Bingley. «Con solo que vea a una de mis hijas establecida felizmente en Netherfield», dijo la señora Bennet a su marido, «y a todas las demás igual de bien casadas, no me quedará nada que desear». El señor Bingley devolvió la visita al señor Bennet a los pocos días y pasó unos 10 minutos sentado con él en su biblioteca. Había albergado esperanzas de que se le permitiera contemplar a las señoritas, de cuya belleza había oído hablar mucho, pero solo vio al padre. Las señoritas tuvieron algo más de fortuna, pues gozaron de la ventaja de comprobar desde una ventana alta que llevaba casaca azul y montaba un caballo negro. Se envió poco más tarde una invitación a comer, y la señora Bennet ya había proyectado los platos que habían de acreditarla como ama de casa, cuando llegó una respuesta que lo pospuso todo. El señor Bingley debía estar en la capital al día siguiente y, en consecuencia, no podía aceptar el honor de su invitación, etc. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No se le ocurría qué asuntos podría tener en la capital el señor Bingley tan poco tiempo después de su llegada al condado de Hertfordshire, y empezó a temer que estuviera siempre volando de un lado a otro sin establecerse nunca en la casa de Netherfield como debía. Lady Lucas acalló un poco sus miedos, planteando la idea de que se había ido a Londres era solo para reunir a un grupo numeroso para el baile, y pronto se supo que el señor Bingley iba a traer consigo a 12 damas y a 7 caballeros al sarao. Las niñas se afligieron de tal número de damas, pero se consolaron la víspera del baile al enterarse de que en vez de a 12 solo se traía de Londres a 6, sus 5 hermanas y una prima,
y cuando el grupo entró en la sala del sarao, solo constaba de 5 personas en total: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto y caballeroso, tenía el semblante agradable y modales afables y sin afectación. Sus hermanas eran mujeres bonitas, con aire de ir francamente a la moda. Su cuñado, el señor Hurst, tenía aspecto de caballero y nada más, pero su amigo, el señor Darcy, no tardó en ganarse la atención de la sala con su buena figura y talla, sus rasgos apuestos, su noble semblante y el dato que se difundió a los 5 minutos entrar él, que tenía una renta de 10.000 libras al año. Los caballeros dictaminaron que era hombre de buena facha. Las damas afirmaron que era mucho más apuesto que el señor Bingley, y todos lo miraron con gran admiración durante la mitad de la velada aproximadamente, hasta que en sus modales se apreció una falta que dio un vuelco a su popularidad, pues se descubrió que era soberbio, que se consideraba por encima de los que lo rodeaban y por encima de dejarse agradar, y ni siquiera sus grandes fincas del condado de Derbyshire pudieron salvarlo entonces de tener un semblante muy severo y desagradable, ni de ser indigno de compararse con su amigo. El señor Bingley no tardó en presentarse a todas las personas principales que estaban en la sala. Estuvo animado y afable, bailó todas las piezas, se incomodó por lo temprano que concluía el baile y habló de dar uno él mismo en Netherfield. Estas cualidades tan amables debieron hablar por sí solas. ¿Qué contraste hacía con su amigo? El señor Darcy solo bailó una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley. Rehusó ser presentado a ninguna otra dama y pasó el resto de la velada paseándose por la sala, hablando de vez en cuando con alguna persona de su grupo. Su reputación quedó decidida. Era el hombre más soberbio y desagradable del mundo, y todos esperaban que no volviera allí jamás. Entre sus opositores más violentos se contaba la señora Bennet, cuyo desagrado ante la conducta general del señor Darcy se agudizó hasta llegar al resentimiento particular por el desprecio que había hecho éste a una de sus hijas. Por la escasez de caballeros, Elizabeth Bennet se había visto obligada a pasarse 2 piezas sentada, y durante una parte de ese tiempo el señor Darcy había estado de pie lo bastante cerca como para que ella oyese una conversación que mantuvo con el señor Bingley, quien había dejado el baile unos minutos con el fin de animar a su amigo para que se sumase a él. «Vamos, Darcy», le dijo, «he de hacerte bailar. Me fastidia verte solo de pie de esa manera tan tonta. Más te valdría bailar». «No bailaré de ninguna manera. Ya sabes cómo lo detesto, a no ser que conozca de modo particular a mi pareja. En un sarao como este sería insoportable. Tus hermanas están ocupadas y no hay ninguna otra mujer en toda la sala cuya compañía en el baile no representase un castigo para mí». «Yo no sería tan exigente como tú, ni aunque me hicieran rey», exclamó el señor Bingley. «Te doy mi palabra de honor de que no había conocido en toda mi vida a tantas muchachas agradables como en esta velada, y ya ves que algunas son extraordinariamente lindas. Tú sí que estás bailando con la única muchacha
muchacha bonita de la sala, dijo el señor Darcy, mirando a la mayor de las señoritas Bennet. Oh, es la criatura más hermosa que he visto en mi vida. Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy linda y yo diría que muy agradable. Permíteme que pida a mi pareja que te la presente. ¿Por cuál lo dices?, preguntó el señor Darcy, y tras volverse miró un momento a Elizabeth hasta que sus miradas se cruzaron y él apartó la suya y dijo con frialdad: es pasable, pero no lo bastante bonita como para tentarme a mí. De momento no estoy de humor para dar importancia a las señoritas a las que han despreciado otros hombres. Más te vale que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, pues conmigo pierdes el tiempo. El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó y Elizabeth se quedó con unos sentimientos no muy cordiales hacia él. No obstante, relató el caso entre sus amigas con mucha gracia, pues tenía un carácter desenvuelto y juguetón que la hacía disfrutar con cualquier cosa ridícula. La velada transcurrió, en general, de manera agradable para toda la familia. La señora Bennet había visto que el grupo de Netherfield admiraba mucho a su hija mayor. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces y las hermanas de éste la habían honrado con su trato. Aquello produjo a Jane una satisfacción tan grande como a su madre, aunque más callada. Elizabeth percibió el agrado de Jane. Mary había oído que decían de ella a la señorita Bingley que era la muchacha más instruida de la comarca, y Catherine y Lydia habían tenido la fortuna de no estar nunca sin parejas de baile, que de momento era lo más que habían aprendido a desear en un baile. Por lo tanto, regresaron de buen ánimo a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los habitantes más destacados. Se encontraron al señor Bennet todavía levantado. Este perdía la noción del tiempo con un libro y en la circunstancia presente sentía bastante curiosidad por lo que hubiera sucedido en una velada que había suscitado unas expectativas tan espléndidas. Había albergado más bien la esperanza de que su esposa se hubiera llevado una desilusión con el forastero, pero no tardó en descubrir que le tocaba oír una relación muy distinta. «Oh, querido señor Bennet», dijo ésta al entrar en la sala, «hemos pasado una velada deliciosa, un baile excelente. Ojalá hubieras estado tú». Admiraron tanto a Jane que no se puede comparar con nada. Todos comentaban su buen parecer, y al señor Bingley le pareció hermosísima y bailó con ella 2 veces. Figúrate, querido, bailó 2 veces con ella, en efecto, y en toda la sala no hubo una sola criatura a la que él pidiera una pieza por segunda vez. Se lo pidió primero a la señorita Lucas. Cuánto me enfadó verla de pareja con él. Sin embargo, no la admiró en absoluto. La verdad es que nadie puede admirarla, ¿sabes? Y pareció muy impresionado con Jane mientras ésta hacía las mudanzas del baile, de modo que preguntó quién era y se hizo presentar, y le pidió el baile de parejas siguiente. Después bailó el tercer baile de parejas con la señorita King, y el cuarto con María Lucas, y el quinto otra vez con Jane, y el sexto con Lizzie, y el baile de la panadera. «Si hubiera tenido la menor compasión de mí», exclamó su marido con impaciencia, «no habría bailado ni la mitad.
vez más de sus parejas de baile. Ojalá se hubiera torcido el tobillo en la primera pieza. Oh, querido, estoy encantada con él. Qué enormemente apuesto es, y sus hermanas son unas mujeres encantadoras. No había visto en mi vida nada más elegante que sus vestidos. Yo diría que los encajes del vestido de la señora Hurst. Aquí sufrió una nueva interrupción. El señor Bennet prohibió cualquier descripción de galas. La señora Bennet se vio obligada, por tanto, a buscar otra ramificación del asunto y relató con gran amargura de ánimo y alguna exageración la grosería escandalosa del señor Darcy. Pero te puedo asegurar que Lizzie no se pierde gran cosa por no ser del gusto de ese, añadió, pues es un hombre muy desagradable, repelente y al que en absoluto vale la pena agradar, tan altanero y tan engreído que no se le podía soportar. Andaba por ahí, andaba por allá, creyéndose gran cosa, y no era lo bastante apuesto como para bailar con él. Quisiera que hubieses estado allí, querido, para que le hubieras dicho una agudeza de las tuyas. Detesto absolutamente a ese hombre. Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera expresó a su hermana hasta qué punto lo admiraba. Es exactamente lo que debe ser un joven, dijo, razonable, de buen humor, animado, y yo no había visto nunca unos modales tan acertados, tanta afabilidad junto con una buena educación tan perfecta. Y además es apuesto, repuso Elizabeth, como también debe ser un joven si puede. Con esto se rematan sus prendas. Me halagó mucho que me pidiera que bailase con él por segunda vez. No esperaba recibir tal fineza. Que no, yo lo esperaba por ti. Pero en eso nos diferenciamos mucho tú y yo. Las finezas te toman siempre por sorpresa a ti y a mí nunca. ¿Qué cosa podía ser más natural que volver a pedirte un baile? No pudo menos de advertir que eras 5 veces más hermosa que cualquier otra mujer de la sala. No hay que agradecérselo a su galantería. Es muy agradable y te doy licencia para que te guste. Otras personas más estúpidas te han gustado. Lizzie, querida. Oh, bien sabes que tienes una facilidad excesiva para que te guste la gente. Jamás ves defectos en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Jamás te he oído hablar mal de un ser humano en toda tu vida. No quiero censurar a nadie con prisa, pero siempre digo lo que pienso. Bien lo sé, y eso es lo maravilloso, que con el buen sentido que tienes estés tan sinceramente ciega ante las necedades y los disparates de los demás. Es bien común la candidez fingida, una se la encuentra por todas partes, pero ser cándida sin alarde ni de intento, tomar lo bueno del carácter de cada persona y mejorarlo todavía más, sin decir nada de lo malo, eso es propio de ti solamente. Así que te agradan también las hermanas de este hombre, ¿verdad? Sus modales no están a la altura de los de él. Desde luego que no, al principio, pero son unas mujeres agradables cuando se conversa con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y a ocuparse de su casa, y encontraremos en ella a una vecina encantadora. Elizabeth escuchó el silencio, pero no se quedó convencida. La conducta de las hermanas del señor Bingley en el sarao no había sido como para causar agrado general, y con una observación más viva, un carácter menos sumiso que el de su hermana
juicio demasiado inasequible a la atención a sí misma. Estaba muy poco dispuesta a aprobarlas. En realidad, eran unas damas muy buenas. No carecían de buen humor cuando les parecía, ni de la capacidad de resultar agradables cuando les venía en gana, pero eran orgullosas y engreídas. Eran bastante hermosas. Se habían educado en uno de los colegios privados más importantes de la capital. Poseían una fortuna de 20.000 libras. Tenían la costumbre de gastar más de lo que les convenía y de tratarse con personas de categoría. Y todo ello les daba derecho en todos los sentidos a formarse un buen concepto de sí mismas y malo de los demás. Pertenecían a una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia esta que tenían mejor grabada en la memoria que la de que la fortuna de su hermano y la de ellas era fruto del comercio. El señor Bingley había heredado bienes por valor de casi 100.000 libras esterlinas de su padre, que había pensado adquirir una finca, pero había muerto sin llegar a hacerlo. El señor Bingley tenía esa misma intención y algunas veces elegía el condado que prefería, pero como ahora disponía de una buena residencia y la libertad de una casa solariega con finca, muchos de los que conocían la tranquilidad de su humor consideraban que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield, dejando que fuese la generación siguiente la que comprara. Sus hermanas deseaban con impaciencia que adquiriese una finca propia, pero aunque de momento solo estaba establecido como arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de sentarse a la cabecera de su mesa de buena gana, ni tampoco la señora Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico, dejaba de estar dispuesta a considerar la casa de su hermano como propia cuando a ella le convenía. No hacía 2 años que el señor Bingley había cumplido la mayoría de edad, cuando una recomendación casual lo había tentado a examinar la finca y casa de Netherfield. La había examinado en efecto por dentro y por fuera. Durante media hora le agradó su situación y los cuartos principales. Le satisfizo lo que dijo el propietario en alabanza de la finca y la alquiló al momento. Entre Darcy y él existía una amistad muy constante, a pesar de la oposición de sus caracteres. Bingley apreciaba a Darcy por su carácter tranquilo, abierto y maleable, aunque ninguna disposición podía contrastar más con la suya propia, y a pesar de que él mismo no parecía insatisfecho con la suya. Bingley tenía una firme confianza en la fuerza del afecto de Darcy y un alto concepto de su buen juicio. Darcy era el más inteligente de los dos. Bingley no era corto ni mucho menos, pero Darcy era listo. Al mismo tiempo era altanero, reservado y exigente, y sus modales, aunque de buena educación, no resultaban atractivos. Bingley podía contar con caer bien donde quiera que se presentara. Darcy ofendía a la gente constantemente. Bastante característico de ello fue el modo en que hablaron del sarao de Meryton. Bingley no se había encontrado en su vida a gente más agradable ni a muchachas más lindas. Todo el mundo había estado muy atento con él. No había habido formalismos ni rigideces. Pronto se había sentido en condiciones de amistad con todos los presentes en la sala, y en cuanto a la señorita Bennet, no concebía que pudiera existir un ángel más hermoso. Darcy, por el contrario, había visto
visto una colección de personas con poca belleza y nada de moda, por ninguna de las cuales había sentido el más mínimo interés y de ninguna de las cuales había recibido ninguna atención ni agrado. Reconocía que la señorita Bennet era linda, pero dijo que sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana así lo reconocieron, pero con todo la admiraban y la apreciaban y dictaminaron que era una dulce muchacha y que no tendrían inconveniente en tratarla más. Por tanto, la señorita Bennet quedó establecida como muchacha dulce y el hermano de ellas consideró que esta recomendación lo autorizaba a pensar en ella cuanto quisiera. Capítulo 5. A un corto paseo de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet mantenían un trato especialmente íntimo. Sir William Lucas se había dedicado primero al comercio en Meryton, donde había reunido una fortuna aceptable y había alcanzado el título de ser en virtud de un discurso que había dirigido al rey siendo alcalde. Esta distinción le había impresionado quizá demasiado. Le había hecho aborrecer su comercio y su vida en una ciudad provinciana, y abandonando ambas cosas, se había mudado con su familia a una casa situada cerca de una milla de Meryton, que desde aquella época se había llamado Villa Lucas, donde podía pensar con agrado en su propia importancia y, sin el obstáculo de los negocios, dedicarse únicamente a ser amable con todo el mundo, pues aunque su categoría lo regocijaba, no lo volvía arrogante. Antes, al contrario, era todo atenciones con todo el mundo. Ya inofensivo, amistoso y servicial por naturaleza, su presentación en el Palacio de St. James lo había vuelto cortés. Lady Lucas era una mujer de muy buena pasta y no demasiado lista como para dejar de ser una vecina valiosa para la señora Bennet. Tenían varios hijos. La mayor, una joven sensata e inteligente de unos 27 años de edad, era amiga íntima de Elizabeth. Era absolutamente necesario que las señoritas Lucas y las señoritas Bennet se reunieran tras un baile para comentarlo, y la mañana siguiente al sarao fueron las primeras en llegar a Longbourn para oír y contar. «Tú sí que empezaste bien la velada, Charlotte», dijo la señora Bennet a la señorita Lucas con autodominio fruto de la urbanidad. «Fuiste la primera elegida por el señor Bingley». «Sí, pero dio muestras de gustarle más la segunda». «Oh, lo dices por Jane, supongo, porque bailó con ella 2 veces». «En efecto, sí que pareció como si la admirara. De hecho, tiendo a creer que sí que la admiró. Algo oí, aunque no sé qué, algo del señor Robinson». «¿Te refieres quizá a la conversación que oí por casualidad entre el señor Robinson y él? No te la había contado. Que el señor Robinson le preguntó si le gustaban nuestros saraos de Meryton y si no creía que había muchas mujeres lindas en la sala y que cuál le parecía más linda, y que muchas mujeres, y que él respondió al instante a la última pregunta. Oh, la señorita Bennet mayor, sin duda alguna. El punto no admite discusión». «Palabra de honor». «Vaya, la cosa queda bien decidida. Sí que parece que, aunque con todo, puede quedar en nada, ya sabéis». «Lo que yo oí por casualidad viene más al caso que lo que oíste tú, Elisa», dijo Charlotte. «No vale tanto la pena escuchar al señor Darcy como a su amigo, ¿verdad? Pobre Elisa, ser solo pasable». «Te ruego que no metas en la cabeza a Lizzie la idea de enfadarse
La señora Long me contó anoche que se había pasado media hora sentado cerca de ella sin abrir los labios una sola vez. ¿Está usted segura, señora?, dijo Jane. No hay un leve error. Vi claramente al señor Darcy hablar con ella. Sí, porque ella le preguntó por fin si le gustaba Netherfield y él no pudo menos de responderle, pero ella me dijo que pareció enfadarse bastante porque le hubieran dirigido la palabra. La señorita Bingley me dijo que no suele hablar mucho nunca, expuso Jane, si no es entre sus amigos íntimos. Con estos es notablemente agradable. No me creo una palabra, querida. Si hubiera sido tan agradable, habría hablado con la señora Long, pero ya me imagino lo que fue. Todos dicen que el orgullo lo devora, y yo diría que se habría enterado de alguna manera de que la señora Long no tiene coche propio y que había venido al baile en una silla de postas de alquiler. No me importa que no hablase con la señora Long, dijo la señorita Lucas, pero quisiera que hubiese bailado con Elisa. En otra ocasión, Lizzie, intervino la madre de esta, yo en tu lugar no querría bailar con él. Creo, señora, que puedo prometerle que no bailaré con él jamás. Lo que es a mí, su orgullo no me ofende tanto como suele ofender el orgullo, pues tiene su disculpa, dijo la señorita Lucas. No es extrañar que un joven tan elegante, de buena familia, con fortuna, con todas las buenas prendas, tenga tan buen concepto de sí mismo. Si puedo expresarlo de este modo, tiene derecho a sentirse orgulloso. Es muy cierto, repuso Elizabeth, y yo podría perdonarle con facilidad su orgullo si no me hubiera herido el mío. El orgullo es un defecto muy común, según creo, observó Mary, que se preciaba de la solidez de sus reflexiones. En vista de todo lo que he leído, estoy convencida de que es muy común, de que la naturaleza humana es especialmente proclive a él y que somos muy pocos los que no albergamos un sentimiento de autocomplacencia por alguna cualidad verdadera o imaginada. La vanidad y el orgullo son cosas diferentes, aunque esas palabras se empleen con frecuencia como si fueran sinónimas. Una persona puede ser orgullosa sin ser vanidosa. El orgullo está más relacionado con el concepto que tenemos de nosotros mismos, la vanidad con lo que queremos que piensen de nosotros los demás. Si yo fuera tan rico como el señor Darcy, no me importaría ser orgulloso, exclamó un joven Lucas que había venido con sus hermanas. Tendría una jauría de perros raposeros y me bebería una botella de vino cada día. Entonces beberías mucho más de lo que te convendría, dijo la señora Bennet, y si yo te viera, te quitaría la botella al instante. El muchacho aseguró que no se la quitaría. Ella siguió afirmando que sí se la quitaría, y la discusión acabó solo cuando terminó la visita. Capítulo 6. Las damas de Longbourn no tardaron en recibir a las de Netherfield. La visita fue devuelta al poco tiempo como es debido. Los modales agradables de la señorita Bennet se fueron ganando la buena voluntad de la señora Hurst y la señorita Bingley, y aunque se juzgó que la madre era insoportable y que no valía la pena hablar con las hermanas menores, se manifestó a las dos mayores el deseo de tratarlas más. Jane recibió esta atención con el mayor placer, pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en el modo en que trataban a todos, sin apenas hacer excepción siquiera con su hermana, y no podía apreciarlas. Aunque la amabilidad relativa que manifestaban con su hermana tenía
cierto valor al ser fruto, con toda probabilidad, de la influencia de la admiración del hermano de ellas. Siempre que se veían, resultaba evidente que sí que la admiraba, y a ella le parecía igualmente evidente que Jane se iba rindiendo a la predilección que había empezado a albergar por él desde el primer momento y que iba camino de enamorarse del todo. Pero consideraba con agrado que no era probable que el mundo en general descubriera aquello, ya que en Jane se combinaba una gran fuerza de sentimientos con una compostura de ánimo y una alegría constante en sus modales que la protegerían de las sospechas de los impertinentes. Contestó esto a su amiga, la señorita Lucas. Puede que sea agradable ser capaz de engañar a la opinión pública en un caso como este, respondió Charlotte, pero a veces es una desventaja ser tan enormemente discreta. Si una mujer oculta con tal maña su afecto al objeto de éste, puede perder la oportunidad de ganárselo, y entonces será un triste consuelo considerar que todo el mundo se ha quedado igualmente a oscuras. En casi todos los apegos hay tanta proporción de agradecimiento y vanidad que no es prudente descuidar ninguno de los dos factores. Todas podemos empezar libremente. Una leve preferencia es bastante natural, pero somos muy pocas las que tenemos valor suficiente para estar verdaderamente enamoradas sin dar aliento. En 9 de cada 10 casos, a la mujer le conviene más manifestar más afecto del que siente. A Bingley le gusta tu hermana, sin duda, pero puede que no llegue más allá de gustarle si ella no lo anima. Pero ella sí que lo anima, en la medida que se lo permite su carácter. Si yo misma advierto el aprecio que le tiene, es que él debe ser muy simple para no descubrirlo también. Recuerda, Elisa, que él no conoce la disposición de Jane como tú. Pero si una mujer tiene afición a un hombre y no se esfuerza por ocultarlo, él debe darse cuenta de ello. Debe, quizá, si la ve lo suficiente, pero aunque Bingley y Jane se ven con tolerable frecuencia, no pasan nunca muchas horas juntos, y como siempre se ven en grupos numerosos y variados, es imposible que dediquen todos los momentos a conversar entre ellos. Por lo tanto, Jane deberá aprovechar al máximo cada media hora en la que pueda disponer de su atención. Cuando lo tenga asegurado, ella dispondrá de más tiempo libre para enamorarse todo lo que quiera. Tu plan es bueno, repuso Elizabeth, cuando no está en juego más que el deseo de casarse bien. Y si yo estuviera decidida a conseguir un marido rico o un marido cualquiera, me parece que lo adoptaría. Pero no son estos los sentimientos de Jane. Ella no obra con un plan preconcebido. De momento, ni siquiera puede estar segura del grado de su propio afecto, ni de si es razonable o no. Solo hace 15 días que lo conoce. Ha bailado 4 veces con él en Meryton. Lo vio una mañana en casa de él y desde entonces ha cenado con él y más compañía en 4 ocasiones. Esto no es suficiente para que ella se haga cargo de su carácter. Tal como tú lo presentas, no. Si se hubiera limitado a cenar con él, quizá no habría descubierto más que si tiene buen apetito o no. Pero debe recordar que también han pasado juntos 4 veladas, y 4 veladas pueden hacer mucho. Sí, estas 4 veladas les han permitido averiguar que a los dos les gusta más jugar a las 21 que al comercio, pero no me imagino que se haya desvelado gran cosa en lo que respecta a ninguna otra característica destacada. Bueno, dijo Charlotte, deseo éxito a Jane de todo corazón, y creo que si se casara mañana tendría tantas posibilidades de ser feliz como si se pasara un año entero
cuestión de azar. El que ambos conozcan perfectamente de antemano sus idiosincrasias respectivas, el que éstas sean parecidísimas, no facilita para nada la felicidad de los dos. Siempre siguen volviéndose lo bastante distintos después como para llevarse su parte de disgustos, y es mejor conocer lo menos posible los defectos de la persona con quien has de pasar tu vida. Me hace reír, Charlotte, pero eso no está bien fundado. Sabes que no está bien fundado y que tú misma no te comportarías de ese modo jamás. Elizabeth, ocupada en observar las intenciones del señor Bingley para con su hermana, estaba lejos de sospechar que ella misma empezaba a ser objeto de cierto interés ante los ojos del amigo de aquel. Al principio, el señor Darcy apenas había reconocido que Elizabeth era linda. La había mirado sin admiración en el baile y cuando volvieron a verse, solo la había mirado para criticarla. Pero en cuanto hubo dejado claro ante sí mismo y sus amigos que la muchacha apenas tenía un buen rasgo en la cara, empezó a darse cuenta de que la hermosa expresión de sus ojos oscuros aportaba a su rostro una inteligencia fuera de lo común. A este descubrimiento le siguieron otros igualmente mortificantes. Aunque había detectado con ojo crítico más de una falta de simetría perfecta en sus formas, se vio obligado a reconocer que su figura era ligera y agradable, y a pesar de haber afirmado que los modales de Elizabeth no eran los del mundo elegante, su desenvoltura afable lo cautivó. Ella era absolutamente inconsciente de esto. Para ella, él no era más que el hombre que no era agradable en ninguna parte y que no la había considerado lo bastante hermosa para bailar con ella. El señor Darcy empezó a desear conocerla mejor y como paso previo a conversar con ella en persona, atendía a las conversaciones de ella con los demás. Ella observó que él lo hacía. Sucedió en casa de Sir William Lucas, donde se había reunido un grupo numeroso. ¿Qué pretenderá el señor Darcy escuchando mi conversación con el coronel Foster?, dijo Elizabeth a Charlotte. Solo el señor Darcy podría responder a esa pregunta. Pero si lo vuelve a hacer, le diré sin duda que veo lo que hace. Tiene una mirada muy satírica, y si no empiezo por ser impertinente yo misma, no tardaré en cogerle miedo. Cuando el señor Darcy se acercó a ellas poco después, aunque sin intención aparente de hablar, la señorita Lucas desafió a su amiga a que le mencionara la cuestión, con lo cual provocó al instante a hacerlo a Elizabeth, que se volvió hacia él y dijo: ¿No le parece a usted, señor Darcy, que acabo de expresarme notablemente bien cuando molestaba al coronel Foster pidiéndole que nos diera un baile en mérito? Con gran energía, aunque es un tema que siempre da energía a las damas. Es usted severo con nosotras. Pronto le tocará a ella que la molesten, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano, Elisa, y ya sabes lo que viene a continuación. Qué amiga tan extraña eres, querer siempre que toque y cante delante de todos y de cualquiera. Si mi vanidad se hubiera decantado por la música, serías preciosa para mí. Pero tal como son las cosas, la verdad es que prefiero no sentarme a tocar delante de los que deben de estar acostumbrados a oír a los mejores intérpretes. Sin embargo, ante la insistencia de la señorita Lucas, añadió: Muy bien, si ha de ser, será. Y dirigiendo una mirada seria al señor Darcy dijo: Hay un viejo dicho que todo el mundo conoce por aquí. Guarde usted el aliento para enfriar las gachas, y yo guardaré el mío para henchir mi canción. Su interpretación fue agradable, aunque no de primera categoría ni mucho menos. Después
Después de una o dos canciones, y antes de que tuviera tiempo de responder a los ruegos de varias personas que le pedían que volviera a cantar, la sustituyó de buena gana al instrumento su hermana Mary, quien se había esforzado mucho por adquirir conocimientos de instrucción como consecuencia de ser la única fea de la familia y siempre estaba impaciente por lucirlos. Mary no tenía ni genio ni buen gusto, y aunque la vanidad le había dado aplicación, también le había dado un aire pedante y presuntuoso que habría estropeado hasta un grado de pericia superior al que había alcanzado ella. A Elizabeth, desenvuelta y sin afectación, la habían escuchado con mucho más agrado, a pesar de que no tocaba ni la mitad de bien, y Mary, después de tocar un largo concierto, compró de buena gana alabanzas y agradecimientos, interpretando melodías escocesas e irlandesas que le habían pedido sus hermanas menores, quienes, con algunos de los ducas y 2 o 3 oficiales, se pusieron a bailar con gusto en un extremo de la sala. El señor Darcy permanecía de pie cerca de ellas, sumido en una indignación silenciosa ante tal manera de pasar la velada, dejando de lado toda conversación, y estaba demasiado absorto en sus pensamientos para advertir que tenía por vecino a Sir William Lucas, hasta que Sir William empezó a hablar de esta manera. ¿Qué pasatiempo tan encantador para los jóvenes es este, señor Darcy? Al fin y al cabo, no hay nada como la danza. Yo la considero uno de los refinamientos de la sociedad culta. Ciertamente, señor, y tiene asimismo la ventaja de estar en boga entre las sociedades menos cultas del mundo. Todos los salvajes saben bailar. Sir William se limitó a sonreír. Su amigo de usted baila de una manera deliciosa, añadió después de una pausa, al ver que Bingley se sumaba al grupo, y no me cabe duda de que usted también domina esta ciencia, señor Darcy. Creo que usted me vio bailar en Merrington, señor. Sí, en efecto, y fue un espectáculo que me produjo un agrado nada despreciable. ¿Suele usted bailar en el Palacio de St. James? Nunca, señor. ¿No le parece a usted que sería un halago que el lugar merece? Es un halago que no brindo nunca a ningún lugar si puede evitarlo. Tiene usted casa en la capital, supongo. El señor Darcy asintió haciendo una reverencia. Yo mismo acaricié en cierta época la idea de establecerme en la capital, ya que me agrada la sociedad superior, pero no estaba muy seguro de que el aire de Londres fuera a sentar bien a Lady Lucas. Hizo una pausa con la esperanza de recibir contestación, pero su compañero no se sintió inclinado a darle ninguna, y en vista de que Elizabeth se dirigía hacia ellos en aquel instante, se le ocurrió hacer algo muy galante y le dijo en voz alta: «Querida señorita Elisa, ¿por qué no baila usted? Señor Darcy, ¿debe usted permitirme que le presente a esta joven señorita como compañera de baile muy deseable que es? Estoy seguro de que no se podrá usted negar a bailar teniendo delante tanta belleza». Y tomó la mano de Elizabeth y quiso dársela al señor Darcy, quien, aunque sorprendidísimo, no dejaba de estar dispuesto a recibirla, cuando ella se apartó al instante y dijo a Sir William con cierta descompostura: «En verdad, señor, no tengo la menor intención de bailar. Le suplico que no suponga de mí que he venido hacia aquí para mendigar una pareja de baile». El señor Darcy pidió con seria corrección que se le concediera el honor de su mano, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida y Sir William no la hizo vacilar en absoluto con sus intentos de persuadirla. «Brilla usted tanto en la danza, señorita Elisa, que es una crueldad que me niegue usted la dicha de verla. Y si bien a este caballero no le gusta en general dicho pasatiempo, estoy seguro
tendrá reparo en darnos ese gusto durante media hora. El señor Darcy es todo cortesía, dijo Elizabeth sonriendo. Sí que lo es, en verdad, pero si consideramos el incentivo, querida señorita Elisa, no podría extrañarnos que nos complazca, pues ¿quién pone reparos a tal pareja? Elizabeth echó una mirada maliciosa y se retiró. Su resistencia no había perjudicado el concepto que tenía de ella el caballero, y éste estaba pensando en ella con alguna complacencia cuando la señorita Bingley lo abordó en estos términos. Adivino en qué está reflexionando usted. Yo diría que no. ¿Está usted considerando lo insoportable que sería pasar muchas veladas de este modo, en esta compañía? Y en verdad que yo comparto del todo la opinión de usted. Nunca había pasado tal fastidio. Toda esta gente tan insulsa y sin embargo tan ruidosa, tan insignificante y sin embargo tan presumida. ¿Cuánto daría yo por oír las críticas que usted podría hacerles? Su conjetura está completamente equivocada, se lo aseguro. Tenía la mente ocupada en una cuestión más agradable. Estaba meditando sobre el enorme placer que puede proporcionar un par de ojos hermosos en la cara de una mujer preciosa. La señorita Bingley le clavó inmediatamente los ojos en la cara y le pidió que le dijera cuál era la dama que tenía el honor de inspirarle tales reflexiones. El señor Darcy respondió con gran arrojo: la señorita Elizabeth Bennet. La señorita Elizabeth Bennet, repitió la señorita Bingley. No quepo en mí de asombro. ¿Desde cuándo goza de tal favor? Y dígame, se lo ruego, ¿cuándo tendré que darles el parabién? Es exactamente lo que esperaba que me preguntase usted. Las damas tienen la imaginación muy veloz. Saltan un instante de la admiración al amor, del amor al matrimonio. Ya sabía yo que me daría usted el parabién. No, si usted habla en serio, consideraré que la cuestión queda absolutamente establecida. Tendrá usted una suegra encantadora y desde luego estará siempre con usted en Pemberley. Él escuchó con indiferencia absoluta mientras ella quiso entretenerse de este modo, y como la compostura del señor Darcy la convenció de que podía hablar a salvo, dio rienda suelta a su ingenio durante largo rato. Vamos a terminar aquí la lectura de Orgullo y Prejuicio. Espero que os haya servido para relajaros, para poder dormir y para disfrutar de uno de los clásicos